día más. Hoy estoy aquí en casa de mi abuela. Hola. Porque como ya anunciábamos unas semanas atrás, lo que vamos a hacer es convertir esta habitación en un despacho y sala de invitados. Así que sin más dilación, empezamos. Muy bien. Este es el estado actual de la habitación. La verdad es que no está mal, pero sí que le falta un aire moderno y algunos elementos decorativos nuevos. Así que con esta reforma express vamos a intentar conseguir eso, un resultado fresco, moderno y actual. Podríamos decir que esta reforma express ya la empezamos con el segundo día de trabajo, ya que en un vídeo anterior os enseñamos cómo algunos días antes cambiábamos algunas cosillas, entre ellas estas manetas que ya se veían un poco antiguas. También contamos con la ayuda de mi madre que nos va a echar una manilla. Hola. Vamos a empezar a vaciar toda la sala y primero vamos a quitar todo esto de aquí para empezar a pintar y también todas las cortinas. También quitamos las manetas nuevas. Para pintar este armario, primero de nada lo vamos a lijar con esta lijadora eléctrica porque a mano es un poquito más engorroso, así que lo vamos a hacer con una lijadora eléctrica que lo vamos a hacer enseguida. Estas esquinas de aquí lo vamos a lijar con una lija finita, pero lo vamos a hacer a mano. Antes de empezar a pintar, protegemos muy bien las ventanas, puertas y suelos, así luego nos ahorraremos tiempo en la limpieza. Sí, va muy bien esto. Es como esta piedra, ¿no? Ya sabéis que una vez hemos lijado todo el armario o todo lo que tengamos que pintar, con un poquito de vinagre en un trapo lo acabamos de limpiar. Para pintar las paredes lo vamos a hacer con estos rodillos de aquí que son antigota, este para las esquinas y este para toda la superficie, y luego para el armario tenemos estos dos tipos. Con este tenemos un mejor acabado y con este de aquí es más fácil para pintar. Si no estáis muy acostumbrados a pintar, mejor hacerlo con este, pero si se os da bastante bien y os gusta, pues siempre podéis hacerlo con este y quedará un mejor acabado. Este es el color que hemos escogido para las paredes de la habitación. La verdad es que es un color súper bonito, es como un color verde clarito tirando hacia gris, y la hemos cogido ecológica, antiolor e hipoalergénica, porque así, pues como mi abuela tiene que dormir aquí justo al lado en la otra habitación, pues que no lo huela tan fuerte. Si os fijáis, aquí está el blanco que ya estaba y aquí está el color verde clarito tirando hacia gris. La verdad es que es un color muy bonito, no lo queríamos demasiado oscuro y este creo que es el ideal para combinarlo con una pared blanca. Mirad qué cómodo este pincel. Una vez lo estás usando o ya no lo necesitas usar más, lo colocas aquí y ya está. El color que hemos escogido para el armario es este, que es un poquito más oscuro que el de la pared. Es este de la marca Cecor y creo que va a quedar muy bonito. Vamos a abrirlo y ahora empezamos ya a pintar el armario. Aquí
Aquí en las tapas se aprecia más la diferencia, este es el de la pared y este es el del armario. Si os fijáis, es un par o tres de tonos un poquito más oscurito el del armario, que creo que el conjunto de los dos queda muy bonito. Antes de empezar a pintar cualquier superficie es muy recomendable lavar los rodillos y dejarlos secar. Va muy bien para que luego no suelten algunas motitas o imperfecciones. Una vez seco, continuamos. El conjunto del rodillo que estamos utilizando y esta pintura hace que quede súper bien el armario, no se notan nada las pasadas, es una auténtica barbaridad, queda muy bien, muy liso y parece prácticamente que está lacado. Ahora lo veréis cuando hayamos avanzado un poquito más, pero queda muy bien. Una vez lo hemos pintado todo, quitamos la cinta de todos los sitios para que no se seque junto con la pintura. Bueno, pues son las 7:39 de la tarde-noche, porque más bien noche, está ya súper oscuro, ahora se hace de noche enseguida. Y nada, estamos muy contentas porque hemos pintado ya todo el armario, que ha quedado muy bonito. Y hemos pintado también las paredes, esta de aquí y luego hemos pintado aquella de allí. Y nada, y mañana pues a por más faena. Muy buenas, estamos ya en el tercer día de reforma express de esta habitación despacho de mi abuela. Ya sabéis que el primer día estuvimos avanzando un poquito de faena, en el segundo lo que hicimos fue pintar las paredes y este armario que tengo detrás mío, y en este tercero lo que vamos a hacer es darle una segunda mano a las paredes y vamos a empezar a montar los muebles y a comprar la decoración. ¿Ya está? Sí. ¡Pum! ¡Hazme chupero! ¿Puedes explicar qué estás haciendo, Yaya? Hace años empapelé el armario por dentro, pero ahora ya hace tiempo ya que no me gustaba, y aprovechando que estamos haciendo la habitación, estoy quitando el papel que empapelé el armario para pintarlo por dentro. Con paciencia todo se hace. Antiguamente era muy común forrar el armario por dentro con papel, ¿verdad? Pues sí, bueno, cada uno era a gusto de cada uno. Y como este armario lo hizo mi padre, pues claro, por dentro tampoco no estaba barnizado ni se hacía mejor. Unos que se compraban ya estarían hechos, pero después no diréis que no tengo 90 años. Con una mano ya hemos pintado todo el mueble y ha quedado muy bien, así que no va a hacer falta darle una segunda. Y la verdad es que nos ha sobrado un montón de pintura porque por aquí solo hemos gastado este poquito en pintar todo el mueble entero. Ha fundido muchísimo porque es una pintura que se estira un montón, mejor porque así tengo otras cosas en mente que vamos a poder pintar muy chulas, ya lo veréis más adelante. Y así cada una continuaba con su tarea. Yo le daba la segunda mano de pintura a la pared y mi abuela seguía liada quitando el papel. Vamos a aprovechar para cambiar los enchufes, ya que están un poquito así más viejecillos y anticuados, y los vamos a modernizar con estos enchufes de Nielsen, que aparte del enchufe tiene dos entradas USB, perfecto pues para cargar el móvil o para enchufar la tablet, lo que necesitemos. Así que nada, de una forma muy sencilla os voy a enseñar cómo se cambian. Vamos a hacer rápidamente una super clase de cómo cambiar un enchufe. Antes que nada hay que bajar el magneto térmico y a continuación quitar los tornillos para sacar el embellecedor y el mecanismo. Nos encontramos con estos tres cables, uno negro, uno amarillo y verde y otro de color azul. Desenroscamos estos tornillos para poder sacar los tres cables. Cogemos el nuevo mecanismo y desenroscamos estos tornillos para poder meter por aquí los cables. Justo en medio metemos el cable amarillo y verde, que es el cable de la toma tierra. Este cable nos impide que tengamos problemas de descargas eléctricas. Estiramos un poco para comprobar que está bien sujeto y seguidamente colocamos el de color negro, que este cable sería el de fase.
Por último, el de color azul, que sería el cable neutro. Colocamos el mecanismo en su sitio con los tornillos y por último colocamos los embellecedores. Y ya lo tendríamos colocado, así de fácil y de simple. Este enchufe de Nielsen es ideal para un despacho ya que puedo conectar el móvil, la tablet y el ordenador a la vez sin necesidad de tener un multienchufe con todos los cables de por medio. De la misma forma cambié también el enchufe de esta habitación y listo para usar. Estos dos muebles de aquí, uno encima del otro, van a ser los que sujeten la madera, digamos, para colocar el escritorio, y además por este lado tiene este agujero donde vamos a poder almacenar cosas. Y luego mi abuela por ahí sigue con el armario, que tiene un faenón eso que no veas. ¿Cómo vas, Yaya? Muy cansada. Esto ya no está hecho para mí. No, Pero como es mío, ¿a qué lo dicen? sarna con gusto no pica. Pues sí. Pero a mí hace rato ya que me está picando. Ya no puedo más, Para pintarlos vamos a utilizar estos rodillos que usamos para el armario también, ya que dejan como efecto lacado, así que los pintaremos con estos rodillos y a ver qué tal. Todos estos muebles y los que vayamos a poner los vamos a pintar de este color blanco, y no sé si lo he comentado, pero con la compra de una pintura te regalan una camiseta. Esta es para mi abuela, que es una XL, yo creo que le quedará bien, ¿verdad? Sí. Va bien para estar por casa. Ahora no la voy a probar, pero vaya, creo que sí, que es mi medida. Lijamos los muebles con una lija fina y empezamos a pintar. Ya lo explicamos ayer, pero para lacarlo, no sé si recordáis, hay que darle unas pasadas primero y luego le hacemos como si lo estuviéramos peinando. Así, muy suavemente le vamos pasando el rodillo, sin pintura, así. Mientras tanto, mi madre me echaba una mano pintando el resto de muebles y el baúl. Continué pintando la puerta ya que estaba un poco amarillenta de la pintura anterior. Es importante cuando pintemos una puerta de habitación o una puerta de un armario de cocina, por ejemplo, que compremos una pintura que sea buenecita, como en este caso, porque con el paso de los años se puede quedar amarillenta. En este caso, mi abuela me comentaba que hace un par de años, ¿verdad?, que pintaron estas puertas. Sí. Y si os fijáis, en 2 años se ha quedado muy amarilla. Aquí se puede apreciar más la diferencia entre un tono y el otro. Mi abuela se ha montado aquí un chiringuito muy gracioso para poderse sentar mientras rasca, y así es más fácil, ¿verdad? Pues sí, porque yo estoy cansada de estar de pie, de estar de todas las formas. Y hubiese puesto esto, y así para quitar el papel. Más fácil. Pues entonces no me apoyo tanto en las piernas. Claro. Pero mira qué chulo me queda. Vamos, parece otro, ¿eh? ¿Ya? Por cierto, no os olvidéis de seguir a mi abuela en el canal de La Yaya y sus plantas. Y así continuamos cada una con su tarea. Una vez habíamos acabado, colocamos las cortinas, la cama y esta alfombra vinílica tan y tan bonita, que se la encargamos a Printo Decor. Tiene un estilo muy japandi y creo que combina a la perfección con los colores de los muebles y de las paredes. Además de bonita, es muy fácil de limpiar, ya que podemos limpiarla fácilmente con una escoba y con una fregona. Mis padres tenían este tablero de un armario que han quitado y lo vamos a aprovechar para colocarle unas lamas vinílicas y utilizarlo para la mesa. Limpiamos a la perfección el tablero y vamos a colocar este suelo vinílico encima, ya que lo habíamos hecho anteriormente con la mesa del comedor y nos había dado muy buen resultado. Empezamos orientando cómo lo vamos a colocar y pegamos la primera tirada entera. Medimos la siguiente y la cortamos con un cúter.
A veces no despegan del todo bien porque son lamas que las tenemos desde hace ya un par de años. Hacemos una marca a la parte sobrante y la cortamos. Y seguimos con el mismo proceso con el resto, marcando, cortando y pegando. Colocamos los tiradores en todas las puertas del armario y por fin habíamos acabado nuestro tercer día. Empezamos el cuarto día contentas porque nos quedaba muy poco por hacer. Empezamos montando el escritorio nuevo con los muebles ya pintados. Finalmente colocamos esta silla, ya que la silla que os enseñé en el anterior capítulo no me convencía y decidí comprar esta. Muy bien chicos, pues ya hemos colocado alguna de la decoración que faltaba, 4 detalles más y aquí tenéis nuestro resultado de la Reforma Express. Os voy a explicar un poquito la distribución, por qué la hemos escogido así. Ya veis que aquí está situada la cama y aquí está la parte del despacho. Lo he puesto así porque necesito bastante distancia focal hasta aquella pared de allí que es de color blanco, por si tengo que grabar algún vídeo o lo que sea. Luego necesitaba también que esta mesa fuera versátil, que la pudiera colocar así o de cualquier otra manera y por eso hemos escogido este tipo de patas. Por otro lado tenemos aquella mesa de allí versátil, que ya estuvimos hablando de ella en un vídeo anterior, igual que el baúl, y hemos colocado algunas fotos de mi abuela cuando era joven con su marido y de paso pues lo utilizaremos para colocar algún que otro post-it. Luego tenemos por allí el baúl que hicimos en un vídeo anterior donde colocaremos cosas para que no queden a la vista, y por último tenemos nuestro preciosísimo armario, que tengo que decir que es un armario que no hubiera hecho nunca antes sin que mi abuela me hubiera aportado sus ideas, porque la verdad es que no estoy acostumbrada a utilizar el dorado en la decoración y tengo que decir que me encanta el color dorado con este color verdoso. Nunca lo hubiera hecho antes en mi casa y ahora estoy pensando en hacer algo similar, así que nada, esto nos sirve para darnos cuenta de que a veces ir sobre seguro nos resta más que nos suma, así que hay que arriesgar de vez en cuando y ver, pues bueno, otras opciones, ¿no? No siempre lo que hacemos pues es lo más bonito, a veces si arriesgamos pues podemos darnos cuenta de que nos gustan también otras cosas, así que nada, esta es un poquito la decisión de nuestra distribución. Pues bueno, ¿qué te ha parecido la reforma? ¿Te gusta cómo ha quedado? Pues mucho, me ha gustado mucho. No pensaba que iba a quedar así, ¿eh? Sabía que ibas a hacer algo completamente diferente, porque te conozco y sé que tienes gusto para todo, pero que iba a quedar así tan bonito, no. Con 4 cosas que vamos a decir, pero bien colocadas, no aquí que tenía ahí un armario, un armatoste tan grande y así. Ha quedado precioso, me ha gustado mucho. Además es que da una sensación de alegría aquello. Antes entraba así, en una habitación grande, bien, pero ahora no, ahora es que más de algún rato me vendría aquí.
o a coser o a hacer sopa de letras o alguna cosa, porque da sensación de vida. Se ve más grande, más amplitud, ¿verdad? Sí, no, que está muy bien. Me ha gustado mucho. Todo, el suelo, los muebles, la forma el color de las pinturas, el armario ese, que tenía un color barniz, caoba, pero con los años ya ni era caoba ni era nada. Ha quedado precioso, porque el tono ese verde, gris o azulado, en definitiva no sé qué color es, pero que me encanta, y con los agarradores me ha gustado mucho. Me ha quedado... Y el suelo también es muy bonito y muy limpio. Sí. No, estoy encantada, contenta. Hombre, con ganas de que me hagan más cosas, pero que pasen meses, porque queda muy bonito, pero yo estoy muy cansada, porque también le he echado mucha mano. Claro. Mi abuela ha vaciado todo el armario, ha quitado todo el papel, lo ha pintado por dentro ella sola. Pero que eso ha sido cosa mía, porque la Cristina me dijo, no lo hagas, más adelante ya te ayudaré y te lo haré. Pero que también soy un poco cabezona, digo, pues ya que se va a hacer esto, abro el armario y lo veo empapelado de hace tantos años, pues yo sola, subiéndome como he podido, lo he mojado, lo he rascado, lo he sacado. Esta noche no he dormido por terminarlo de colocar bien. Los cajones no me entraban y me he acordado que mi padre, que era ebanista, había veces cuando un cajón no entraba me decía, tráeme una pastilla de jabón. Le frotaba a la madera y entonces entra más suave. Si algún día nos encontráis una cosa así, es un truco para la madera. Menos mal que me he acordado porque estaba forzando y no podía, hasta que me he acordado que eso va muy bien. Pues nada, así de contenta, pues despedimos el vídeo. Que les vaya todo súper bien y nada, que esperamos que les haya gustado este vídeo, ¿verdad? Pues espero que sí. Por lo menos con mucha alegría y con mucha emoción os lo enseñamos, por lo contentas que estamos. Espero que os guste. Hasta la próxima, que os enseñaremos algo igual o mejor. Peor no, algo igual o mejor. Hasta la próxima, compañeras y compañeros. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a día de todas nuestras transformaciones.